Buenas tardes, bienvenidos al taller de innovación en salud. Vamos a esperar un par de minutitos más, y vamos a alargar. Vamos a ir comenzando. Hola a todos, bienvenidos al taller de innovación en salud. Nosotros vamos a esperar un minutito de reloj y comenzamos. Estoy esperando, veo que todavía algunos están conectando el audio, así que voy a esperar un minutito más y comenzamos. Pablo, si alguien se quiere meter, ¿es con el link que entré yo o hay otro? El link fue publicado en el chat Perdón, de la es el sesión mismo. plenaria. Sí, es ese mismo, ¿eh? Bien. Gracias. ¿Es el mismo? Sí, correcto. Bien. Bueno, es un gusto para nosotros contar en esta oportunidad, en este taller de innovación en salud, con el doctor Federico Reuter, que es médico especialista en clínica médica, es gerente general de Alera Health Consulting de República Dominicana, también es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral aquí en Argentina, y por lo poco que he podido hablar con él hoy, es un gran pianista y se puede ver el piano de cola detrás de él. Y además es sommelier, así que no solo sabe de música, sino de vinos. Así que, bueno, realmente Corazón habla de innovación. Y bueno, a Mariano la conozco. Sí, es médico del ICVA, él es el director de calidad de seguridad y experiencia del paciente, jefe del departamento de innovación en el ICVA, así que va a ser un gusto escuchar al doctor Mariano Benzadón también en este taller. Así que, sin más que agregar, los dejo con los expositores. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar en este taller en estas altas horas de la tarde. Esperamos que lo puedan disfrutar como nosotros también disfrutamos de la elaboración del mismo, y gracias por la oportunidad. Este taller va a estar organizado de una forma tal que va a haber algunas preguntas iniciales, 2 exposiciones del doctor Benzadón y mías posteriores, y vamos a terminar con una parte práctica, porque entendemos que para poder acercarnos a lo que es innovación, sobre todo en salud, necesitamos ejercitar y tratar de verlo en el campo en acción. Si no, es muy difícil quedarse solo con los conceptos y no llevarlos a la práctica. Los objetivos de este taller van a ser entender qué es innovar y para qué sirve, en términos generales. Luego vamos a ahondar en cuáles son las particularidades que tiene el sector salud y cómo uno puede innovar en el sector salud específicamente. Y luego vamos a ir viendo a lo largo de ambas exposiciones diferentes herramientas que nos permitan aplicar la innovación en salud para, en definitiva, tener el objetivo que todos tenemos, y por eso estamos en este foro, que es mejorar la calidad de la atención que le damos a los pacientes. Entonces, para comenzar, con el doctor Benzadón queríamos preguntar, en general, al auditorio virtual, ¿qué entienden ustedes por innovar, por innovación? Es una pregunta abierta, el que quiere responder se desmutea y escuchamos y conversamos. En mi caso particular, lo asocio a crear soluciones para problemas existentes que las estrategias actuales no resuelven. Bien, crear problemas
que las estrategias actuales, es decir, sería algo como soluciones no convencionales, que la metodología tradicional no está logrando hacer, buscar una estrategia diferente para poder hacerlo. ¿Otra opinión? Muchas gracias por la participación. Hola. Fede, ahí alguien escribió en el chat una definición que pone María Pulido, pone, es llevar a lo más nuevo a resolver lo antiguo. ¿Mm? Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Innovar me da la impresión que es permitirse ver desde otra óptica, tener en cuenta otros puntos de vista y otras alternativas fuera de la mía, o integrar las mías a la de otros para resolver situaciones. No necesariamente tienen que ser situaciones malas, también puede ser generar cosas buenas, generar algo, Un algo que no resultado. se había visto. Sí, Un resultado positivo. todos los Perfecto. resultados son positivos, aun cuando hay problemas, si nos damos cuenta que hay un problema, es positivo. Muy bien, muy bien. Ahí en el chat también Javier Ramírez comparte que es la incorporación de tecnología o herramientas que permitan gestionar diferentes procesos. Gracias, Javier. Y Guillermo Braslavsky refiere que es utilizar ideas nuevas para resolver problemas conocidos y que no han sido resueltos de manera satisfactoria. Bien, me parece, Fede, que vamos bien orientados, ¿eh? Sí. O sea, yo coincido, o sea, no hay una definición universalmente aceptada de lo que es innovación, pero yo coincido con mucho de lo que se está diciendo, con esto de que innovar es tratar de solucionar problemas y obviamente con soluciones novedosas que tengan éxito al ser implementadas, ¿no? Así que en eso coincido. Yo agregaría que no es solo solucionar problemas, sino también aprovechar oportunidades. Es decir, en ocasiones hay algún avance tecnológico o alguna situación de contexto que puede ser aprovechada para mejorar las cosas sin necesariamente que previamente había un problema grave que resolver. Pero coincido con la opinión de la mayoría de que innovar es resolver problemas y que obviamente de una manera novedosa y que pueda ser implementada. ¿Qué te parece, Fede? No, me encanta y me encanta el piso sobre el que vamos a trabajar esta hora y media. Me parece que va a ser interesantísimo porque justamente como lo planificamos que sea un intercambio, me parece que va a ser muy, muy interesante entre todos los participantes. Vamos a la siguiente pregunta. Esto es para ver un poco dónde estamos parados y diversas opiniones, ¿sí? Aquí van a ver, si sale en un segundo de la vista completa de Zoom, ingresan en menti.com, les pide un simple código, ese código es 30770440, y con ese código que ven allí van a responder la pregunta: ¿cuál de los siguientes es el componente más importante de la innovación? Desde su exclusivo punto de vista. Hay 4 opciones, que es detectar problemas, imaginar soluciones, implementar esas mismas soluciones y sostener esas soluciones en el tiempo. Queremos saber para ustedes cuál es el componente más importante de la innovación. Damos un minuto. Ahí María Pulido pide repetir el código. El código está en pantalla, pero el número es 30770440. Y está en el texto del chat también. Bueno, ahí ya vamos sumando respuestas. Damos 30 segundos más. Va cambiando minuto a minuto, más que las elecciones de noviembre. Puede que haya más de una respuesta correcta, supongo. Le di la opción de poner una sola, para que sea bien gráfico hoy. Bien.
y cada uno haya podido responder una sola. Bueno, voy a informar, ya están los resultados finales. Entonces, el 38% del auditorio virtual respondió imaginar soluciones, 36% actualmente. Luego, otro porcentaje similar respondió implementar soluciones. Un aproximadamente 18%, digo aproximadamente porque alguien vota al final y modifica los porcentajes, un 18-20% detectar problemas y un mínimo porcentaje del auditorio sostener esa solución en el tiempo, aproximadamente un 12%. ¿Vos qué opinás, Fede? Es una pregunta muy interesante porque sabemos que todos son componentes de la innovación. Yo hacia donde me oriento esta pregunta capciosa es que el principal paradigma es detectar los problemas y ahondar en esos problemas. Por supuesto que la parte de generar solución e implementarla y sostenerla va a ser absolutamente fundamental, y de hecho todas las opiniones orientadas a la innovación se referían a generar una resolución de un problema, es decir, tener éxito en ese nuevo diseño estratégico. Sin embargo, creo que la innovación lo que nos enseña es que esa solución debe surgir de un meticuloso y detallado trabajo de investigación sobre el problema, conocerlo en detalle. Y como vamos a exponer posteriormente, conocer realmente el punto de vista de todos los actores involucrados y generar soluciones justamente que se nutran casi exclusivamente de esas opiniones. Es una opinión igual, ¿eh? No. Sí, totalmente. Y un poco pusimos con Federico esta pregunta a propósito, creo yo, para destacar un poco la importancia de lo que decía Federico de detectar los problemas. En salud me da la impresión que tendemos siempre a tratar de pensar en las soluciones, en qué es lo que habría que hacer, y por ahí no tanto en profundizar, en entender qué está pasando. De hecho, hay metodologías de innovación muy difundidas, como por ejemplo, supongo que habrán escuchado nombrar la metodología Design Thinking, que es una de las que está más en boga en los últimos años, donde su primer componente es el paso que ellos llaman empatizar, que en salud sería ponernos en los zapatos del paciente y entender la problemática del paciente. Así que si yo tuviera que elegir un problema en salud, elegiría un problema que afecte a muchos pacientes, que tenga un impacto negativo en ese grupo, para que valga la pena ponerme a trabajar en eso y que si logro realmente solucionarlo, eso termine teniendo un alto impacto. En salud también vamos a mirar a otros actores, obviamente no solo a los pacientes, sino a todo el sistema de salud que puede tener problemas y que de hecho en nuestro medio los tiene. Pero queríamos remarcar un poco con Federico esa importancia que a veces nos salteamos en estas ganas de hacer cosas nuevas, y a veces el solo hecho de querer usar una nueva tecnología nos quita el tiempo de ver realmente cuáles son los problemas que hay que abordar. Buenísimo. Así que, ¿cómo seguimos, Fede? Ahí, ¿cambió la diapositiva? Sigue todavía ahí. Ahí está mi presentación. Bien. Perfecto. Bueno, si les parece, entonces pasamos al primer mini repaso teórico de qué es innovación, para tratar de dar algunas herramientas o discutir algunas herramientas que van a poder ser aplicadas después en el taller. Siguiente, Fede. A ver si la puedo pasar de acá. No. Estoy pasando yo. Ahí está. ¿Pasó ahí? Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué es innovar? Ya lo charlamos. Así que acá lo importante es entender que innovar es un poco todo lo que ven ahí,
es detectar problemas, pensar soluciones e implementarlas. ¿Cómo innovar? Bueno, hay distintos abordajes o distintas metodologías que actualmente se utilizan para innovar. En general, cuando uno trabaja en innovación, es muy recomendable aplicar alguna metodología. Eso nos va a aumentar mucho las chances de éxito, entendiendo por éxito a lo que decía la primera persona que definió innovación en el grupo cuando hicimos la pregunta, que era crear soluciones novedosas. Como mencionar metodologías, Design Thinking creo que es una de las que más se escucha y que tiene una serie de pasos dentro de los cuales el primero, como les decía, era empatizar, que en nuestro caso sería con los actores del sistema de salud y los pacientes. Hay otras metodologías como Lean Startup, que está más pensada para estados más avanzados ya de la innovación. Después está ese circulito azul que algunos llaman Blue Ocean o Océano Azul, que habla de tratar de buscar soluciones en campos inexplorados donde prácticamente no tenés competencia, y otros métodos como el PDCA, que probablemente todos conozcan, de trabajar en salud, que creo yo de los métodos de mejora continua, de los más utilizados, pero que también puede ser aplicado para innovar. Todos estos métodos tienen algunos componentes en común. Siguiente, Fede, que tratamos de poner acá en el diagrama, y que tratan de resumir cuáles son los pasos que vamos a seguir al momento de hacer una innovación. Y son esos 5 pasos que ven ahí, y que la verdad es que son comunes a cualquiera de las metodologías que utilicemos. Así que les propongo ver cada uno de los pasos rápidamente. Siguiente. El primer paso es mirar, y como decíamos antes, el mirar tiene que ver, siguiente, así aparecen las imágenes, tiene que ver con detectar problemas, básicamente los problemas que tengan los pacientes, detectar oportunidades que el contexto esté poniendo, como por ejemplo alguien mencionó en el chat que en la pandemia se innovó mucho, y esto fue una oportunidad. La pandemia que al restringir la movilidad física de las personas con el aislamiento, hizo que la telemedicina, por ejemplo, tenga un auge. Eso fue una gran oportunidad. Siguiente, para ver la última imagen que aparece en esta diapo, donde también no solo vamos a mirar problemas y vamos a mirar oportunidades, sino que en el ámbito de la salud vamos a tratar de implementar soluciones que, de ser posible, estén basadas en la mejor evidencia científica disponible de qué sirve y qué no sirve para los pacientes. Y abajo pusimos algunas herramientas que pueden ser aplicadas para... Espera, volvé al anterior, perdón. Que pueden ser aplicadas para detectar problemas. Por ejemplo, ahí pusimos Mystery Shopper, que es cuando uno simula ser un paciente para hacer todo el circuito y entender qué cosas pueden estar funcionando mal, o el Patient Journey, o el camino del paciente, donde mapeamos todo el camino del paciente y tratamos de empatizar en cada una de las etapas dónde ocurre, qué ocurre y cómo se siente la persona que la va transitando, mapa de empatía, comité de pacientes, etc. Para detectar oportunidades, estar atentos a los avances tecnológicos, networking, detectar cambios regulatorios que generan oportunidades, o la incorporación de nuevos actores. En innovación es muy importante relacionarse con otros y aprovechar las sinergias que puede haber con los distintos actores del sistema. Siguiente. El segundo paso en este proceso, cuando ya entendimos que hay un grupo de pacientes que la está pasando mal o un problema en el sistema de salud, cuando ya entendimos dónde están los dolores, el segundo paso es tratar, como decían en el chat, de imaginar soluciones. Para comenzar a imaginar soluciones, que puede parecer algo muy loco o muy volado, muy soñador, lo primero es claramente definir el problema. Si no definimos el problema, difícilmente la solución termine resolviéndolo. Y por eso, una vez que lo definamos, vamos a generar un objetivo y un alcance. ¿En qué grupo de pacientes o en qué sector del sistema de salud vamos a estar trabajando?
Después ya sí creo que pasamos a la etapa que a la gente en salud más le gusta, más le divierte, más lo entretiene, que es ver de qué manera solucionarlo. Y para eso también hay herramientas como el benchmarking, o dicho de otra manera, copiar lo que hacen otros que hayan abordado el mismo problema. A veces decimos no hace falta inventar la rueda, innovar muchas veces es traer soluciones que hay en otros países, traer soluciones que han funcionado en otros lugares, pero que todavía nosotros no estamos aplicando. Eso también es innovar. El otro día hablábamos del ejemplo de Mercado Libre, que básicamente fue la versión argentina de eBay, así que no era un invento nuevo, pero sí fue una innovación en nuestro medio. Otra forma de innovar, que en calidad es muy frecuente, es identificar los defectos y pensar la solución como un antídoto a cada uno de esos defectos. Es la herramienta que ahí llamamos defectos y contramedidas. Y hay otras múltiples técnicas que van a ver en la literatura o que quizás probablemente aplican, que están ahí mencionadas. Y por último, esta parte de imaginar tiene que pasar un diseño. Primero, sugiero el diseño funcional. ¿Qué es lo que quiero que haga mi solución? Que eso va a tener que ver con los objetivos. Y una vez que tenga clara la funcionalidad, ahí sí pasar a pensar en la estructura de lo que queremos hacer, que puede ser una plataforma virtual, que puede ser un nuevo proceso de atención, etc. Siguiente. Una vez que imaginamos y decidimos cuál va a ser la solución, tenemos que construirla. Y todos los métodos de innovación tienen algo en común, que hablan de empezar rápido, con prototipos, testearlos en mundo simulado o en mundo real, ver si eso que yo creí que iba a funcionar, funciona o no. En general, el testeo genera un aprendizaje que te hace ir ajustando ese prototipo en varias iteraciones hasta que lo que estás construyendo te das cuenta que realmente puede ser implementado. Así que todas las metodologías de innovación incorporan en alguno de sus eslabones la parte de testear prototipos. Siguiente. Una vez que tenemos claro que el prototipo parece funcionar y lo hemos testeado incluso con pacientes o en el mundo real, pasamos a la etapa de implementarlo. Implementarlo va a tener que ver un poco con pensar muchas veces el modelo de negocio, porque nos guste o no en salud, como en cualquier otro ámbito, si no es sustentable la solución difícilmente pueda tener éxito. Tiene que haber alguien que la financie, tiene que ser sustentable económicamente. Y también, por más que la solución sea muy buena, si los actores que la tienen que utilizar o implementar o usar en terreno no compran el proyecto, obviamente que no va a tener éxito, y por eso están todas las herramientas de gestión del cambio, con múltiples herramientas como la que pusimos ahí, Stakeholder Analysis, que es analizar los distintos actores claves y ponerlos del lado del proyecto y no en la vereda de enfrente. Y también acá involucrarlos a todos en la cocina del proyecto es otra de las herramientas frecuentemente utilizadas para allanar el camino de la implementación. Por último, siguiente, Fede, está la parte de sostener en el tiempo. Es muy común que el entusiasmo inicial nos permita hacer las cosas bárbaras, pero después, pasado un año y medio, 2, vuelve como la inercia al status quo previo y todos los avances logrados muchas veces se pierden. Para prevenir o evitar que esto suceda, hay que implementar herramientas que permitan sostener los cambios, las soluciones implementadas, y para eso es útil que haya métricas que nos permitan medir si esto está funcionando o no, que haya algún dueño del proceso o de la solución que esté mirando esas métricas y que esté mirando el proceso, y también sirve difundirlo, expandirlo, que lo adopten otros, comunicarlo, publicarlo, y por supuesto, como les decía antes, para que se sostenga en el tiempo, tiene que cerrar también la sustentabilidad económica acá atrás. Siguiente y última diapo. Entonces, podemos resumir que innovar es muy lindo, muy divertido, muy atractivo. A quien no le gusta hacer cosas nuevas que solucionen problemas, pero no tenemos que caer en la tentación de solo generar ideas, sino aplicar siguiente metodologías que nos aumenten las chances de que la innovación llegue a un buen destino. Este es un poquito el marco teórico que quisimos darles con Federico, y bueno, Fede, si querés, ¿te parece tomar la posta?
Bárbaro, bárbaro. Mariano, muchísimas gracias. Clarísima, y algo que pensaba mientras hablabas, de todas las estrategias y herramientas que mencionabas, casi el 100% no surgieron con la medicina. Es decir, la medicina copió soluciones de otras industrias. Yo pensaba lo que es calidad y seguridad del paciente, la copia de las checklists de los aviones, Lean y Six Sigma, que vienen de la industria automotriz, aplicada también a salud, ¿no? La mayoría de las ideas son tomadas de otras industrias, ¿o no? Totalmente, totalmente. La verdad es que acá creo que la industria médica, entre comillas, viene un poco rezagada en algunos aspectos metodológicos de innovación, haciendo la salvedad de todo lo que sea el desarrollo farmacológico, donde ahí sí, obviamente que está liderando la innovación desde hace mucho tiempo. Pero en las instituciones de salud, veo que ahí, Celia levantó la mano, en las instituciones de salud muchas veces tendemos a no ser tan, a no aprovechar estos métodos tan frecuentemente. No sé, ¿alguien había levantado la mano si quería hablar? Creo que no, ahí la bajó. Bien. Ahí pasamos, si te parece, a preguntas hacia el final. Dale. Sí. Así damos los dos teóricos y pasamos directamente. Bueno, entonces vamos a tratar de ver ahora en los siguientes 15 minutos un poco de cómo es la aplicación de lo que mencionaba el doctor Benzadón en salud específicamente. Entonces, quiero empezar con un ejemplo. Quienes venimos de rubro salud, este ejemplo que voy a contar, no estoy describiendo ningún caso atípico, es prácticamente cotidiano en cualquier hospital que tenga camas de internación. Es una mujer, este es un caso real, una paciente de 85 años que tenía dolor intermitente en su rodilla, no era invalidante, le dolía aproximadamente cuando caminaba más de 4 cuadras. 85 años no es raro, no es un motivo de consulta poco frecuente. Bien, se decide una intervención quirúrgica, que es un reemplazo articular, y la señora, por sus comorbilidades, cursa un posoperatorio complicado, elevado requerimiento transfusional, tiene una infección urinaria y además episodios de delirium, que prolongan esa internación. Durante esa internación prolongada desarrolla una infección de esa prótesis colocada y debe removerse la misma, la que se había colocado pocos días antes, y colocarse una nueva prótesis que es temporal, que se conoce como espaciador. Luego de 3 meses de tratamiento, la paciente finalmente logra reintervenirse y colocarse la prótesis definitiva, pero con motivo de estas 3 reintervenciones que tuvo en la rodilla, lógicamente queda con una secuela de dolor. Este es un caso, yo trabajaba en un hospital de 250 camas en la Argentina, que diría moneda corriente, y no es por culpar a ningún actor, pero cuando uno reflexiona sobre la articulación y la interacción entre paciente, prestador o financiador, entre prestador y financiador o seguro, perdón, uno diría, bueno, pobre paciente realmente, porque la realidad es que teniendo un motivo de consulta, una dolencia, un problema, como mencionaba Mariano antes, la realidad es que la prestación médica, si bien acumuló una enorme cantidad de costos y procedimientos médicos, no le resolvió el problema, ¿no? Y probablemente su seguro, su financiador, haya tenido que pagar enorme cantidad de dinero por todas esas prestaciones que en definitiva no sirvieron para resolver el problema de la paciente. Es decir, no agregaron valor porque la paciente de 84, 85 años continuó con el mismo dolor de rodilla que tenía. De otra etiología, en este caso, pero la realidad es que no resolvió su problema. Entonces, si pensamos en cuánta ineficiencia hay, o reflexionamos un minuto sobre las prestaciones que hoy en día se ofrecen a nivel mundial, no estoy hablando de ningún país específicamente, esto es moneda corriente. ¿Qué me refiero a moneda corriente? Uno basta con leer alguno de los journals más conocidos, como puede ser el Journal of American College of Cardiology, que indicaba en un estudio que, bueno, entre el 12, 20 y 40% de los cateterismos realizados no tienen una clara indicación. Fíjense ustedes, un procedimiento carísimo, estén en Argentina, en República Dominicana, en los Estados Unidos o en Europa. En el año 2015 ya el New England nos replanteaba y decía, el famoso control anual nunca demostró tener un impacto notoriamente beneficioso sobre el paciente. Nunca generó disminución de la mortalidad, nunca generó disminución de los principales outcomes cardiovasculares.
¿para qué lo estamos haciendo? Y no es un artículo que critique y desafíe el chequeo clínico, sino que pretende reflexionar de en qué estamos utilizando el dinero que gastamos en salud. ¿Realmente otorgamos valor a las prácticas y a la salud del paciente? Bueno, esta es una pregunta que apunta a evaluar el costo-beneficio en salud. ¿Y por qué estoy haciendo este tipo de análisis? ¿Hacia dónde voy? Para tratar de responder antes de cómo implementar innovación en salud, ¿por qué? ¿Por qué es que necesitamos generar innovación en salud? ¿Y por qué hay un taller de innovación en este foro? ¿Por qué es una temática frecuente? Bueno, cuando uno analiza las principales tendencias en el sector salud, vemos que hay un enorme crecimiento poblacional. Hacia el año 2075, la Organización Mundial de la Salud proyecta que van a haber en el mundo 15.000 millones de personas. Obviamente esas personas, si nos preguntamos cómo van a ser, tienen dos principales características. Van a ser más añosas y más enfermas. Se proyecta que para el año 2035, también de la Organización Mundial de la Salud, casi el 50% de los adultos va a tener más de 65 años. Y sabemos que si los adultos van a tener más de 65 años, probablemente las enfermedades crónicas, sobre todo las más prevalentes, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular isquémico, probablemente tengamos un enorme aumento en la prevalencia de estas enfermedades. Y en última instancia y como tendencia, cuando analizamos el porcentaje del Producto Bruto Interno de diferentes países atribuido a salud, en todos irá aumentando a lo largo de los años. No importa si tiene una medicina socialista en Canadá, si tiene una medicina, digamos, como en Estados Unidos, absolutamente privatizada, si es híbrida, si estamos en Argentina. Estemos en el país que estemos, el porcentaje del Producto Bruto Interno atribuido a salud va a ser cada vez mayor. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué hacemos entonces con el sistema de salud? Si cada vez tenemos más costos, cada vez tenemos más personas, esas personas son más añosas y son más enfermas, ¿cómo sostenemos esto? Bueno, estratégicamente uno podría tener dos conductas. La primera es eficiencia, pero sabemos que eficientizar un modelo que ya es obsoleto no tiene mucho sentido, porque en definitiva es como esconder el polvo abajo de la alfombra. Entonces aquí es donde planteamos la innovación. ¿Y qué tipo de innovación? Una innovación colaborativa. ¿Qué significa una innovación colaborativa? Donde cada uno de los actores o stakeholders del sistema de salud pueda aportar. ¿Aportar en qué? En el diseño de soluciones. Lo mencionaba el doctor Benzadón. Utilizar a todos los actores y nutrirnos de todo el input que tengan a través de estrategias como puede ser el design thinking para generar soluciones que abarquen a todos y contemplen a todos. ¿Para qué? ¿Qué tipo de soluciones? Tres características. Que agreguen valor en el cuidado de la salud de los pacientes, que sean costo efectivas, es decir, que traten de darme el mejor resultado o impacto sobre el paciente al menor costo posible. Y en última instancia, que sea bajo un modelo de negocios win-win. Con esto me refiero a buscar soluciones no tradicionales, innovación como varios compañeros de este auditorio virtual mencionaron, en donde todos los actores del sistema de salud obtengan un beneficio. Lo obtenga el financiador y puedas sustentarse a lo largo del tiempo, por supuesto que lo tenga el paciente, que es el centro de nuestra atención médica, y también lo tengan los hospitales, los prestadores de salud, que puedan ganar dinero, pagar sueldos y ser sustentables a lo largo del tiempo. Entonces, en el digamos, segmento inferior derecho, en este esquema, aquellas prácticas que mayor beneficio otorgan en función del menor costo posible es lo que tradicionalmente en los últimos años se conoce como medicina basada en valor o value-based healthcare, ¿no? Tratar de dirigirnos hacia prácticas que beneficien al paciente al menor costo posible. Antecedentes hay un montón y no me quiero meter, pero sobre todo en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. Aquí en Estados Unidos quise dejarles ejemplos. Hubo un plan que se llamaba Affordable Care Act, en donde casi 9 millones de pacientes que no tenían cobertura fueron sometidos a planes específicos de estrategias basadas en evidencia, como mencionaba Mariano, con evidencia científica de que generen un impacto positivo al menor costo posible. Medicare y Medicaid en los Estados Unidos fue el paradigma de este tipo de prácticas, y quería dejarles un ejemplo, el último, de la industria farmacéutica. El laboratorio que fabricaba el evolocumab, que es un anticuerpo monoclonal
con un costo enorme, destinado a disminuir los valores de colesterol en los pacientes dislipémicos, ¿qué hacían? Los financiadores lo pagaban, pero había un convenio entre financiador y laboratorio, mediante el cual, si el paciente llegaba a tener un evento adverso cardiovascular, como un stroke o un infarto de miocardio, los costos de la internación los cubría la farmacéutica, el laboratorio. Un modelo de riesgo compartido, en donde esos elevadísimos costos asociados a los tratamientos no los asume solo el financiador, ni los asume solo la farmacéutica, sino que son modelos de riesgo compartido que tornan el sistema mucho más sustentable y permiten que el paciente pueda tener su tratamiento de mayor efectividad. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Para ir cerrando esta exposición. ¿Cuáles son estrategias que nos permitan? Bueno, como mencionaba Mariano, existen diversas, se pueden tomar de diversas industrias. Yo aquí elegí una que es el Change Management. Una estrategia que consta de 8 pasos, que voy a ir explicando a continuación, destinadas a poder facilitar la implementación de soluciones no convencionales en las instituciones. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, primero es aumentar la urgencia. Sabemos que para poder generar un cambio necesitamos que suficientes personas tengan la suficiente demanda y urgencia para realizar ese cambio. En segundo lugar, crear equipos de trabajo, y esos equipos deben ser multidisciplinarios, es decir, en salud, incluir a personal administrativo, médicos que realicen gestión, enfermeros, kinesiólogos, técnicos de laboratorio, ¿sí? Escuchar las voces de todos, y sobre todo que sean personas idóneas. ¿Por qué idóneas? Y porque probablemente para generar un impacto necesitan ser personas con autoridad en lo que hacen, ¿no? Si la gente no tiene respeto por ellos, va a ser difícil que exista algún tipo de transformación. Tener la visión correcta, y la visión correcta es no solo conocer el destino, sino también conocer con qué me voy a encontrar en el camino. ¿Cuál es el equipo que yo necesito para poder lograr ese cambio? ¿Cuál va a ser el impacto en los diferentes actores del sistema de salud? ¿Cómo voy a transformar la vida de esas personas? Yo esto siempre lo menciono cuando me involucro en proyectos de digitalización, en donde de repente a una persona que solía trabajar de una forma durante 35 años, uno le da vuelta y le dice, no, ahora se hace así. Bueno, si quiero que ese proyecto tenga éxito, debo tener en cuenta cuál va a ser el impacto sobre todas las personas que ese proyecto innovador va a tener. Debo comunicarlo, debe haber una estrategia muy sólida de comunicación, porque van a surgir zonas de resistencia. Siempre habrá personas que generen resistencia y debo incluirlos en ese camino hacia generar el cambio innovador. Debo generar un entorno que permita la acción, es decir, que nos permita superar obstáculos, porque van a haber obstáculos, como son las zonas de resistencia, y debo tener una metodología que priorice las pequeñas victorias. Esto en inglés se conoce como quick wins y resulta una estrategia fundamental para tratar de alcanzar metas que sean justamente alcanzables, concretas y que generen motivación. Yo hace unas semanas, trabajando en la República Dominicana, el Estado nos dio un proyecto para digitalizar, imaginen ustedes, una cadena de salas de atención primaria. Bueno, es imposible hacerlo de una. Es imposible transformar la forma de trabajo de miles y miles de personas y de pacientes que asisten. Bueno, decidimos empezar con el sistema de suministro de vacunas. Estamos en una pandemia, coronavirus, tema importantísimo, no existía una traza logística desde que se dispensaba la vacuna hasta que era aplicada al paciente. Elegimos un tema puntual, alcanzable, medible, realizable. Salió bien, perfecto. Todos alrededor miraron y dijeron, vamos por más. Es decir, hay que tener como estrategia en el change management para aplicar innovación pequeñas victorias que generen motivación en el entorno. Por supuesto, no rendirse y por último, hacer persistir el cambio. Esto es algo que es un punto que aplica al Plan, Do, Act, digamos, a todas las metodologías, porque sabemos que uno de los principales riesgos, una vez introducido el cambio, es que el mismo se caiga, es irnos para atrás. Y aquí hay un concepto muy importante a mencionar, que es que tradicionalmente se creía que una vez que había una cultura sólida que era modificada, se podían lograr los cambios. La realidad actualmente, la gestión humana, el estudio de recursos humanos, es que sabemos que en realidad el cambio es lo primero que ocurre, como pequeños focos de incendio en un bosque, hasta que esos pequeños cambios van siendo cada vez más consistentes, logrando cada vez más adherentes, y finalmente
diversos y sucesivos cambios generan la modificación de la cultura. Entonces, algunas consideraciones más. Van a aparecer malas emociones, siempre. En la aplicación de Change Management, en tratar de innovar y cambiar la forma de hacer las cosas, siempre va a aparecer resistencia. Y la resistencia viene con enojo, con arrogancia, con pesimismo, con pánico, con cansancio. ¿Qué debemos hacer? Quienes lideremos esos cambios, bueno, tenemos que intentar transformarlos en sentimientos positivos, proactivos y que motiven no solo a las propias personas, sino al entorno. Transformarlo en confianza, transformarlo en esperanza, en optimismo, urgencia y pasión a través de estos 8 pasos metodológicos del Change Management. Entonces, como conclusión, bueno, la innovación en salud es necesaria, ya no es una cuestión de una voluntad de 47 personas que se juntan en un taller a las 6 de la tarde, sino que es necesaria porque el sistema de salud tal cual lo conocemos actualmente va a ser insostenible en el tiempo. Esta innovación nos permitirá evolucionar hacia un modelo, como puede ser en los modelos basados en valor, que sean más sustentables, más equitativos, más accesibles para toda la población y que maximicen la experiencia y los cuidados del paciente, que es siempre la finalidad de quienes estamos en salud. Y diversas estrategias de otras industrias pueden colaborar en esta implementación y es por eso que debemos tomar los casos de éxito de otras industrias, pensar dónde hubo problemas similares a los que yo tengo en salud y cómo los resolvieron en esas otras industrias. Debo tomar ese tipo de metodologías, ese tipo de aprendizajes para nutrirme y poder idear soluciones no convencionales que me resuelvan problemas. Y hasta ahí estamos. Bueno, vamos ahora a pasar, Mariano, si estás de acuerdo, a enviar el caso clínico a realizar. Lo que vamos a hacer es enviarles 2 cosas. Una es el PDF, esta clase que dimos, para que tengan el material por si lo quieren revisar y lo quieren consultar. Y lo segundo, vamos a adjuntar ahora el otro PDF con un trabajo práctico. Serán distribuidos en 4 grupos, ¿bien? La idea es que en cada grupo puedan hacer brainstorming de las preguntas que va a tener ese trabajo práctico. De los 4 grupos, el primer grupo y el segundo grupo responderá el primer módulo de preguntas que van a ver, destinadas a interpretar el problema, y el grupo 3 y el grupo 4 van a resolver el segundo módulo de preguntas destinadas a idear, implementar y sostener la solución. La idea es que tengamos 25 minutos, son 6:30, con lo cual 6:55 nos juntaremos para en los últimos minutos hacer un debriefing, puesta en común, que todos podamos opinar y nutrirnos del ejercicio. Inicio. En un minutito ya se arman los grupos, ¿no? Ya están. A ustedes no los asigné a ninguno, pero pueden, a ver si pueden entrar. Los voy a hacer coanfitriones para que puedan ingresar al canal, ¿sí? María Eugenia, si puedes enviarles el PDF que te envié de la clase, sería bueno, para que lo tengan. Sobre todo para la parte de herramientas que dio Mariano. ¿El segundo me decís? ¿Que me enviaste? La clase que te mandé, claro, el PDF que te envié por WhatsApp. Sí, ese lo subimos a la página. Ah, bueno. ¿Está bien? No, yo decía para que lo tengan a mano ahora. ¿Lo tendrán a mano? Ah. Yo pasé uno por el chat antes que vayan a los grupos. Ese es claro, es el que enviaste vos, es el... El que me habías dicho hoy a la mañana que tenía que compartirlo. Claro, lo que digo es, ¿les podemos mandar la clase como yo te la pasé en PDF por WhatsApp o no? Pero espérate, no es esta la clase, ¿te referís al segundo PDF que me enviaste? Claro. Que es la presentación.
Exacto. ¿Querés que se las envíe ahora? Y sería ideal para que, digo, porque como tienen que resolver el práctico, a lo mejor dicen, no me acuerdo de qué herramienta mencionó. Entonces lo El pueden ver, tema como está en PDF igual. Espérame, a ver. ¿Qué dice esta persona? Solicitó ayuda. Espérame, que acá alguien me está pidiendo ayuda. Enseguida vengo. Ahí vengo yo. Marlene y Gabriela, ¿quieren que les asignemos alguna sala para trabajar en grupo? Porque veo que volvieron a la sala principal. Dale, por favor, porque la verdad no me orienté mucho cuando terminaron. Así que dale, sí. Veo si me sale, ¿eh? Tampoco pude descargar el PDF. No alcancé. A ver si las ponemos. Creo que voy Hola, a tuve poder. un problemita en uno de Patricia. los grupos, no podemos bajar el PDF. Yo me Yo salí del tampoco pude. a ver si me podía rescatar acá, pero veo que también desapareció del chat general. ¿Alguien nos puede dar Ujú. una mano? Sí. A ver. Chat. Archivo. Escritorio. Creo que nos dé una mano porque Aquí estoy, aquí estoy. Ahí lo envié también, A ¿eh? ver, Ahí lo envié. por favor, no me pasen hasta que no lo descargue. Ahí hay una Gracias. persona que ya lo estaba Ahora leyendo. me Igual. devuelven el grupo que no sé cuál era. Me parece que era el grupo 1. Ah, ok, gracias. Ya lo pude descargar. Y era el grupo 1. Bien, Gabriela creo que también le pasó lo mismo. A ver, un segundo, por favor. Sí. Patricia, ok. Patricia, no te veo sin asignar. No te puedo enviar yo al grupo. Fíjate si podés entrar. Ah, ok. Un Entonces cuento, conmigo debe pasar lo mismo. para salir tenía digamos, la pestañita, pero ahora no la, a ver, Porque acá me figuras no, como asignada al grupo 1. Y no me claro, permite. pero el tema es que yo ya salí para poder rescatar el PDF y ahora no veo cómo volver. Ujú. Opa. Ocurre lo mismo. Somos dos. Sección en Y el grupo grupo quedó abajo. sin, Yo el estaba en el grupo quedó grupo 3, sin, ¿no? no sé, yo no sé ni siquiera en qué grupo estaba. Abajo, fíjate, anda hacia abajo, anda tu imagen, te vas abajo donde aparecen, que dice Ah, acá, a ver. participantes, chat, dice sección en grupos, haces clic ahí, si no, dice unirse si al no grupo P. pueden, armemos un grupito nosotros, ¿no? Acá, y trabajemos nosotros. El tema es que el grupo en el que yo estaba no tenían el PDF para trabajar, por eso me salí. Pero ya lo tienen, Patricia, lo Ah, estaban leyendo. perfecto, me quedo Alguien lo acá, pudo no hay bajar. problema, Sí, sí, no sí. hay drama. Listo, fantástico. Me voy a Ya otro está. grupo, Pablo, que me están pidiendo Dale, ayuda. ¿querés compartir, Patricia, el PDF? Perfecto, a ver. Yo como no lo he visto, trabajo con ustedes. Bueno, a ver, a ¿Sí? ver. Marlene, Ana, ¿sí? Espérate que
Silenciar, detener, ocultar, renombrar. Parate que no recuerdo dónde estaba compartir. Abajo, donde dice Share Screen, en verde. Verde, al medio de todo. Lo desconocí por el color. Espérate, escritorio. Ahí estamos, listo. Bien, ¿lo ven? Ya, habría que abrirlo al PDF. Está abierto. ¿Es este? ¿Lo ven? No, estamos viendo el escritorio tuyo. Ah, Y bien. perfecto. Parate, me cierro. Está abierto el PDF, ¿eh? Yo lo estoy viendo abierto. Nosotros vemos una pantalla con archivos. Opa. A ver. Claro. Espérate que voy a cerrar esa pantalla. A ver si no. Se ha detenido la función compartir. Vamos de nuevo. ¿Querés que lo comparta? Sí, si alguien Compartilo, puede. Mariano, en todo caso. Sería genial. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Pudieron verlas? Acá, ¿qué parte les tocó del...? No, es como que estamos armando un grupo nuevo, ¿sí? Okay. Que hagamos alguna partecita del trabajo, digamos. Está José, Ana, María Eugenia, Patricia. A ver si lo tengo. Fede me lo había mandado en PDF. Va saliendo gente y va ingresando a la sala. A ver. Está abierto. Vamos de nuevo. Al final no hicimos lo del Drive, Fede, lo del Drive compartido. Ahí está. No. Ah. Y entonces, yo acá tengo el PDF, pero son las charlas. Acá lo estamos viendo, ya lo compartí. Lo mandamos, claro. Dice, divide el aula en 4 equipos equitativos. Resolver el siguiente caso. Usted conforma un equipo de consultoría de innovación en salud y se le solicita la implementación de un sistema de historia clínica informatizada en una red de salas de atención primaria que presenta las siguientes características. La red la constituyen unas 16 salas distribuidas en una región rural de la provincia de Formosa. En las salas se abordan mayoritariamente patologías crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, hipotiroidismo. La población atendida en su mayoría es de bajos recursos con elevado índice de analfabetismo. Sin embargo, el 80% tiene acceso a telefonía móvil. La nómina incluye médicos generalistas y especialistas en patologías presentadas, enfermeros y asistentes sociales, psicólogos y personal administrativo que asiste en las operaciones diarias. A ver, el registro de historia clínica, así como los informes, se elevan al Ministerio de Salud sobre diversos indicadores de gestión médica, son manuales. En términos generales, el personal de las salas de atención considera que si bien la digitalización de la historia clínica podría brindar algunos beneficios, se me abren unas pantallitas acá que no me dejan leer, se ha manejado muy bien durante más de 15 años con el sistema manual. Bueno, tenemos que elegir algunas de las preguntas. Uno es conociendo el problema y diseñando e implementando una solución. Bueno, ¿vamos por el problema o por la solución? Ustedes miran nomás, dejemos que Patricia, Ana, María Eugenia, yo que no conozco el caso, Mariana, José Molina, todos los que están acá, participemos. Vamos por el problema, definamos bien el problema. Creo que hoy aprendí que lo más importante es saber definir bien el problema para poder innovar. Entonces, bueno, tratemos de definir bien el problema. Ya valió la pena el taller.
con eso. Pienso que uno de los problemas más importantes es que gran parte de la población es analfabeta y, digamos, dado que se trata de patologías crónicas, la mayoría tiene, digamos, se hace asistencia de patologías crónicas, se requiere de algún gradito de, digamos, de alfabetismo básico, aunque sea para comprender, para digamos, tener anotado, para poder leer las consignas que los médicos o el personal de salud, los profesionales de la salud le den, digamos, para el tratamiento de sus patologías. No es que no se pueda, pero lleva mucho más tiempo entrenar a un paciente crónico digamos, en el aprendizaje del cuidado de su salud, de su patología crónica, cuando no pueden o no saben leer, escribir. Por otro lado, eso tiene esa contraparte o el antídoto, como mencionaban hoy, de la telefonía móvil, que podría llegar a ser una oportunidad, se me ocurre, de interacción, digamos, tal vez con mensajes de voz, está, en lugar de mensajes de texto, obviamente, porque si no saben leer, tal vez con pequeños mensajes de voz donde ellos puedan desgravar, pero bueno, digamos, empezábamos por el problema. Para mí el problema es el analfabetismo. Un segundo problema podría ser la historia de clínica manual, pero me parece que pasa a un punto secundario. El objetivo que nos han dado es que podamos diseñar un sistema electrónico en este grupo, ¿no? Y que vos destacás como problema principal que son analfabetos en su gran mayoría, pero hay una buena oportunidad que es el uso del celular, ¿no? Eso, ¿cómo lo cuadramos ahí? Vos dijiste en cuanto a mensaje de voz y pensando en el diseño posterior, ¿no? Sí, claro. Bien. Hay que pensar en un diseño para alguien que no sabe leer ni escribir, ¿tá? Digamos, y a través de ese teléfono tratar de hacerle llegar un mensaje de cómo tomar la medicación, qué cuidados de salud tiene que tener para cada una de sus patologías. Nosotros vamos a trabajar sobre los problemas y no nos aceleremos tanto a las soluciones, ¿no? Entonces uno de los problemas es claramente la población blanca objetivo, la población objetivo, que es analfabeta. Pablo, perdón que me meta, pero sí. La historia clínica en papel es un problema más para el personal de la salud que para el paciente, en el sentido de que no creo que el personal de la salud sea obviamente analfabeto, por lo tanto el problema de que sea en papel tiene otras cosas, que es que al ser en papel la historia clínica no puede ser utilizada por dos miembros del equipo de salud al mismo tiempo, que genera todo un tema de traslado de la historia de un centro al otro si el paciente va cambiando de lugar, o sea, todos los problemas inherentes a una historia en papel, supongo. El caso lo armó Fede. Definitivamente bueno, la historia clínica en papel es un problema para el sistema de salud o para el personal de salud. Pero me parece que antes de poder solucionar eso, que pasaría a ser un punto de comodidad para mí como personal de salud, es importante reconocer que estamos trabajando con un gran porcentaje de personas analfabetas. Y eso es un problema bastante serio para el tratamiento de las patologías crónicas, sobre todo en el Estado, porque, por ejemplo, hoy el dislipémico, el antilipémico, digamos, es amarillo, mañana es verde, pasado es la pastilla blanquita chiquitita, y, digamos, bueno, habría que no sé, tal vez implementar algunos talleres para que aprendan esas palabras, a leer esos medicamentos, aprender la palabra como imagen y no como palabra en sí misma. Pero bueno, a su vez, esa imagen de la palabra de, qué sé yo, atorvastatina es pequeñísima. Bueno, para mí, por lo menos, yo soy clínica y cuando me tocan, tengo pacientes analfabetos, me lleva muchísimo tiempo que un paciente que aunque sea sabe leerlo y escribir lo básico. Fíjense, acá nos dieron una guía sobre conociendo el problema,
Dice, ¿qué problemas encuentra en el registro de historia clínica? Liste los mismos en función de actor involucrado, enfermero, paciente, médico, etc. Y realice una priorización de lo que considere más importante. Los problemas de historia clínica para el paciente no son los mismos que para el enfermero, para el psicólogo, para el médico, porque había varios actores, ¿no? Dijimos Pablo, que yo salto a otro de las salas. pasa por si otro grupo, pueden hacer tranquilo, Mariano, no hay ningún problema. Bueno, para el enfermero, ya dijimos que para el paciente el ser analfabeto es una barrera muy importante, ¿sí? Que hay que contemplar algún tipo de sistema de voz, etcétera, o con mucha iconografía que sea fácil para el paciente. Para el Para el enfermero creo que en todo caso, ¿no? Las transcripciones de las prescripciones llevan a errores. Todo del enfermero cuando tiene que dispensar o hacer la medicación, las dosis, todo lo que sea manuscrito o escrito que no esté estandarizado lleva a error, en errores de medicación, por ejemplo. Sí. Sobre todo con nuestras letras. Claro. Definitivamente. Sí. Entiendo que sí, que ahí el error, el error de prescripción estaría al tope del problema. Lo mismo para los administrativos, o si es el enfermero el que hace la función de farmacia para la dispensación de los medicamentos. Tal cual, pasar de una receta a una indicación médica, ahí ya tenés un error. Se presta un error. Tal cual. Para el paciente, por ejemplo... Transcripciones, ¿no? Claro, ¿cómo? transcripciones. Transcripciones, sí. Y para el paciente, por ejemplo, cuando requiere un resumen de historia clínica para hacer algún tipo de trámite, el hecho de que las cosas estén en fichero tiene que esperar o depende del médico, del profesional que lo asistió para que pueda confeccionar algo más o menos completo. En cambio, cuando vos tenés un sistema de historia clínica y en ese sistema de historia clínica apretás un botón, imprimís, y eso le permite al paciente llevarse, digamos, su documentación, o si es que tiene que ir a hacer una consulta a otro nivel, o enviarla directamente por mail o por la red, de acuerdo a si la historia clínica está en una red compartida o no. Digamos, tanto para el médico como para el paciente, eso es mejor. Para el médico, digamos, saber qué hicieron otros profesionales y poder tener esa visión completa de lo que es la historia clínica única es fundamental, digamos. Siempre sí, ese proyecto de que la historia clínica se puede llevar consigo a todos lados. También la portabilidad, sí. Claro. Sí. El problema sería que la historia clínica no es portable. No. No es portable. Y que generalmente puede estar atomizada, ¿no? No ser única. Además está fragmentada, claro, sí. Bien, fragmentación. Sí. A nosotros acá nos pasaba entre el hospital y los centros, las unidades sanitarias. Sí, el paciente periférico. que se atendía en la periferia, cuando venía al hospital, se hacía una placa, la placa quedaba acá hasta que 5 días después les informaban, qué sé yo, tenía que volver el paciente a buscarlo. Ahora con la historia clínica digitalizada, las placas se suben, el médico en la salita lo ve inmediatamente, el laboratorio, todo. Es una cosa, disminuye mucho la movilidad del paciente. El paciente, cada cosa que necesita tiene que ir, venir. En cambio, en una historia clínica digital, digamos, tanto paciente como el personal de salud puede ingresar, digamos, en cualquier momento. El archivo ya deja de ser también un problema. Podemos seguir listando millones de cosas, pero bueno, no sé con los tiempos si tenemos que avanzar sobre otros puntos o no. Bueno, tratemos de avanzar un poquito. El punto 2 decía cómo. Sí. Opino un segundo, porque fui quien hizo el caso. El objetivo es justamente lo que está pasando aquí, pensar y reflexionar, ¿no? Sobre todos los ejes y componentes del problema.
No pasa nada si no terminan de hacer todas las preguntas. La principal Excelente. riqueza viene de hacer todas las preguntas. La principal Excelente. riqueza viene de la reflexión. Así que, bueno, me quedo de fondo escuchando. Gracias, Fede, muchas gracias. Ahora con el permiso podemos... No, igual lo que vos decías en la pregunta 3, que era lo de la magnitud del problema y cómo impacta en cada actor del sistema de salud, es más o menos lo que vos decías, pobre paciente que tiene que ir de un lado al otro, que también la adherencia del tratamiento influye ahí, porque a lo mejor el pobre señor dice, ay no, tengo que ir hasta no sé dónde a buscar la radiografía que me la dan y para que la llevo al médico también es un problema para él. Hay una duplicación de pedidos de estudios impresionantes, ¿no? Porque pide, en una historia clínica manual, pide el médico del centro de salud. El paciente se hace los estudios, suponte, laboratorio, placa, le lleva al médico del centro de salud. Resulta que los estudios quedaron en la salita, pero después lo mandan a una consulta al hospital. Y viene al Y le hospital, pide los pero no mismos trae, estudios. le piden todo otra vez. Es una cosa realmente, digamos, toda la logística, el ahorro de estudios, el ahorro de viajes del paciente, la disminución de la duplicidad, la duplicidad de estudios, la portabilidad de la historia clínica. Uno, en lugar, antes de pedir, qué sé yo, antes de pedir un estudio, decir, no, a ver, pum, a ver si está, mira, le pidieron en la salita hace 3 días, tiene, no le pido. Bueno, un montón de cosas que ¿Cuándo llegaremos a eso? realmente Porque, ¿viste? Que dicen como que hay como un chip, no sé si sería en tarjeta o electrónica, no sé qué, como un chip que cada uno podríamos llevar en caso de que, no sé, tenés un accidente en La Quiaca, el médico pone esa tarjetita o ese chip y vería toda tu historia clínica. Eso es lo que dicen. En realidad como que hay no proyectos, llegamos ¿no? porque falta decisión política porque el SISA, el Sistema de Información Sanitario Argentino, tiene un poco el fundamento para tener una historia digital o una historia única a través del conjunto mínimo de datos básicos del paciente, que se podría implantar ahí, y entonces el SISA es un sistema donde se puede entrar desde Ushuaia a La Quiaca, es nacional. Claro. Y si se cargaran ahí los datos, así como ahora se está cargando todo lo de COVID en el SNBS, la plataforma Sí. de SISA, se podría hacer lo mismo para la historia clínica de cada ciudadano argentino. Pero bueno, no sé qué es lo que lo impide. Unificar todo ahí, el federalismo y la fragmentación y la segmentación. Tal cual, sí, eso, todo eso. No sé qué más nos falta. ¿Qué estrategia? Analizar los defectos y en base a eso generar un producto nuevo a medida es lo que estábamos hablando, lo que decíamos, vos decías lo del CISA, lo de... Aviso María Eugenia y Patricia que ustedes van a tener que compartir cuando hagan el debriefing, ¿eh? Porque son las que más han hablado, así que las que más han... Perdón, comienzan a regresar de los grupos. ¿Ya? Así que cuando toque este grupo, Patricia o María Eugenia, las dos, tienen la batuta, ¿eh? Sí, no. No hay problema. ¿Vos dónde estás, Patricia? Yo estoy en Junín. Y el proceso de hacer historia clínica digital en el hospital en el que trabajé toda la vida arrancó en el 2000, cuando teníamos computadoras con pantallas negras, sistema DOS, letras verdes. Algunos de ustedes tal vez ni la conocieran. Arrancamos ahí, teníamos gente, perdón que interrumpa, pero para escribir en ese momento. Patricia, Sí. perdón que interrumpo. Ya terminó la actividad grupal, como verán ya están todos los integrantes ya en este grupo de vuelta, así que si les parece damos acá un corte a lo que era la actividad grupal, porque ya están todos los grupos unidos, y pasamos a la etapa de
conversar un poco qué era lo que fueron pensando, obviamente con las limitaciones de tratar de en 25 minutos hacer algo que requeriría meses. Así que, Federico, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Se me escucha bien? Yo, si les parece, iría viendo primero cuál es el problema, quién quiere hablar de cuál puede ser el problema, o cómo entender qué problema genera tener una historia clínica en papel, que creo que era un poco uno de los problemas que había en el ejercicio. ¿Puede ser, Fede? ¿Es así? Sí, ahí están levantando la mano. María Gabriela Molina. Bien. Te escuchamos. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, van a ver que me salió muy la profesión en algunos comentarios. Yo soy licenciada en enfermería. En el grupo hablábamos casualmente de que las complicaciones que puede generar el tener la historia clínica en papel, que si vos querés hacer estadística o querés hacer un reconto de la situación del paciente, tenés que ponerte a leer hojas y hojas, y hay que ver el estado en el que están conservadas, que no se hayan extraviado, que no se hayan mezclado con otras, toda esa problemática, que vendría a solucionar el tema de la historia clínica digital. Pero también ahí se observan ciertas limitaciones, porque tenés que ver si la sala o la institución en particular cuenta con internet, luz, computadora, personal capacitado que sepa manejar algún sistema para cargar Espera, información. te interrumpo, María Gabriela. Concentremos no solo en el problema, vos ya hablas de la dificultad que sería implementar una historia clínica electrónica, pero tratemos de respetar las etapas, porque ahí está un poco la consigna, que es tratar de ir por las etapas. Entonces, definir un problema, un poco resumiendo lo que decía María Gabriela, tener una historia clínica en papel genera un montón de problemas. Primero, el almacenamiento, tenés que tener una infraestructura edilicia para guardar las miles de historias clínicas. Segundo, todo el traslado de los papeles de un lado para el otro, que como decía recién la licenciada, se pueden incluso perder. El otro tema es el problema de la letra. Genera duplicaciones, acá dice Angélica. El problema de la letra, los médicos, algunos médicos no tienen buena caligrafía, dentro de los cuales me incluyo. Como decía también alguien por ahí, la dificultad en hacer estadísticas. Así que creo que está clarísimo que tener historia clínica en papel está plagado de problemas y es un lindo ejemplo donde vale la pena innovar. La segunda parte es tratar de imaginar cómo resolverlo, y ahí decían, obviamente, con una historia clínica electrónica. No sé, alguien pensó ahí, creo que había opciones de cómo acceder a una historia clínica electrónica, si desarrollar una de cero en base a las características del lugar, si comprar una, si asociarte con otra institución que tenga. ¿Alguno quiera comentar un poco cómo se imaginó resolver esa parte? Bueno, tengo un comentario para ir por como indicaste. O sea, a los problemas en sí. Has tocado los problemas en sí del establecimiento de salud, pero no del paciente, que es el objetivo de la salud. Y lógicamente contar con una historia clínica electrónica va a facilitar tremendamente la atención al paciente. Va a evitar, por ejemplo, que se traslade de un establecimiento a otro y no se tenga su historia clínica. El médico lo puede ver y llega al otro lado, pero dice, no tengo su historia clínica, lógico, porque son papeles. Pero si fuera electrónica, se evitarían una serie de costos y costos adicionales que hay cuando se redundan en exámenes complementarios para el diagnóstico. Básicamente ahí está todo lo básico, ¿no? Porque en realidad la historia clínica, pues, es manual desde que conocimos la medicina, ¿no? O sea, y están almacenados en algunos sitios, sí funciona. Pero en el caso de, digo, que en favor del paciente y la innovación debe ir por ahí, ¿no? Dado que la atención, por ejemplo, incluso la atención vía web, ¿no? Que lo pueden ser, incluso el médico, si tiene la historia clínica en su laptop, lo puede movilizarse y atender desde su casa al paciente que sin necesidad, pues,
de tener los documentos. O sea, hay un montón de facilidades que da en relación a la atención más que solucionar los problemas del establecimiento, pienso, ¿no? Totalmente, Julio. La verdad que la historia clínica en papel está plagada de problemas que afectan la experiencia y la calidad de atención y afectan la vivencia del paciente. Así que, como decía Federico, esto crea una necesidad urgente de cambiar y es lo que te impulsa a innovar muchas veces. Asumamos que ya tenemos la historia clínica electrónica, ya sea porque la compramos, la diseñamos o nos la prestaron. ¿Qué desafíos ven en la implementación? Que sería la siguiente etapa. De acuerdo a la... Perdón. No, Virgilio, ¿estás ahí? sí. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo Nada, andas? creo que el ejemplo es maravilloso y tiene millones de aristas, vos ya lo sabés. La historia clínica en papel creo que hoy día es una catástrofe, sea como fuere, donde fuere y en el lugar que fuere, y salvo que sea en un lugar totalmente alejadísimo de todo, la historia clínica electrónica tiene tantas ventajas que ya hoy día ya no se puede. Lo segundo que vos decías era, me parece que empezar de cero es medio feo, mejor aliarse o tener un programita de historia clínica electrónica que se pueda adaptar o un poquito, que se pueda customizar un poquito y la gente en esa customización se siente muy más contenida y puede participar. Y hiciste una pregunta última, que perdóname, que empecé hablando por la pregunta que hiciste ahora último y... No, y que hay... Ahora me acordé. Quería dar un dato importante. Que da el caso, perdón. Que dice que a pesar del analfabetismo, que María Gabriela bien lo señaló, dice el 80% tiene teléfono móvil. Creo que es una clave del caso, que me imagino que si el caso dura 1 hora de discusión, 1 hora y media, como hacemos en otras oportunidades, esa es una clave, un club importantísimo para saber si va a tener o no va a tener beneficio para los pacientes, o cómo lo tomen ellos. Pero bueno, nada, aporté eso, ya nada, me callo, chao. Fede, ¿por qué pusiste lo de los celulares y eso? Me parece que es un aspecto, primero que es un caso real. Esto que cuento es me pasó ahora hace 1 mes y medio aquí en República Dominicana, un lugar donde cuando quise llegar con la bandera de instalar computadoras y una historia clínica informatizada, los médicos y enfermeros que hace 35 años escriben en papel me dijeron, ¿por qué venís vos, argentino, a querer cambiarnos cómo hacemos las cosas? Si bastante bien nos fue antes de que vos llegues. Porque quería escucharte. Y ahí me encontré con un problema. Y analizando después justamente todos los actores y cómo impactaba en cada uno, me encantó la charla ahora, porque mencionaron problemas para el paciente, problemas, digamos, para el médico. Analizando específicamente la población, cuando uno piensa en una historia clínica informatizada, digitalizar todo, pedir un turno por internet, dar indicaciones vía mail y demás, si bien todos tienen teléfono, el índice de analfabetismo en esta población era enorme. Y eso era un problema también, no era tan fácil dar, si bien uno dice, bueno, están conectados, doy los turnos, le recuerdo que tiene un turno para que venga y lograr mayor adherencia, le envío un mail con la medicación para que pueda recordar cuál era, no resolvía ese problema, porque justamente la gente necesitaba todavía que le marquemos con un color cuál era el enalapril y cuál era la atorvastatina. Entonces, es una problemática que muchas veces tener acceso al mundo digital, acceso a internet, pero muchas veces no poder comprender las pautas que enviamos por esa vía. Esa fue un poco Carmen Navarro levantó la mano. Y aparte, si está todo digitalizado, para un problema de salud pública se necesita información agregada de calidad. Entonces, si tenemos toda la información registrada desde el primer momento, evita, ¿no?, todos los problemas de errores. Se tiene pues la información del porcentaje, prevalencia, incidencia, o sea, todo aquello que sirve al que va a poner el dinero a tomar la mejor decisión, ¿no? Eso también. Buenísimo. Buenísimo. María Gabriela, también con la mano levantada, ¿verdad? Sí.
A mí me gusta pensar las cosas de forma rara y jodida, aviso. Yo había pensado con respecto a lo que vos pusiste del tema de los teléfonos, no necesariamente tiene que ser que sepa leer, porque por ejemplo puedo hacer un grupo de diabetes, grupos de hipertensión, en vez de decirle, por ejemplo, que me mande que en un minuto le salió en el hemoglucotest para ver, para hacer un seguimiento, también si tiene que tomar la medicación de la presión o no, con que le mande yo una foto y que él vea en el blister que tiene, que vea que son la misma medicación, puede identificar qué comprimido tiene que tomar o cuánto, pues con una imagen, quizás a veces se dicen más que 1000 palabras y es cierto. Puedo también en base a eso hacerme una pequeña estadística, ¿no? Yo teniendo celular y después trasladarlo a la computadora, digamos, el hecho de que tengan ese medio de comunicación, porque si tiene el 80% de la población es porque lo usa, amén de que ellos tengan la historia clínica informatizada, ¿no? Ya lo estaban usando antes, o sea, la alfabetización es un dato agregado, de alguna forma usaban el celular. Entonces podés hacer una videollamada, una foto, un videito chiquito que dura 30 segundos y decirle, bueno, esta medicación, si tenés tanto de presión, si tenés diabetes, hoy tenés que tomar esta pastilla o te tenés que poner tanto de insulina, de esta, la rápida o la de corrección. Creo que es una alternativa. Me parece que está buenísimo y aparte en esa reflexión estás aplicando una de las cuestiones que mencionábamos con Mariano, que es pensar mucho en el problema y en los diferentes puntos de vista e indudablemente una de las cuestiones más relevantes del tratamiento de las enfermedades crónicas es la adherencia. Digamos, muchas de las complicaciones surgen por una mala adherencia a los tratamientos. Trabajo en salud mental, lo sé perfectamente. En el diseño de una solución digital, poder contemplar ese punto de vista y diseñar estrategias para aumentar digitalmente la adherencia a los tratamientos, como pueden ser de enfermedades crónicas, es espectacular. Porque además de resolver un problema estructural que tiene el registro manual, de errores, de ineficiencia, de demora de tiempo de enfermería, de médicos y demás, voy a estar resolviéndole un problema al paciente. Y eso es un poco, creo, lo que mencionaba Mariano en el Design Thinking, de realmente explorar todos los puntos de vista y en construir una solución que aborde todas esas cuestiones también. Y algo que quería yo contarles, de ejemplo, ya que Mariano preguntaba de la etapa de implementación, cuando surge mucha resistencia por parte de personal médico o administrativo que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y no quiere ir hacia el mundo digital. Una vez leí un artículo de Change Management en donde en Italia, hace muchos años, 20 años, ocurría esto similar, y para tratar de lograr adherencia, ¿qué hacían? Hicieron videos en los cuales, medio trágico, pero en los videos mostraban cómo a partir de errores por una historia clínica que no se entiende, que no se puede replicar en otro lugar, y el paciente llegaba a la guardia y no se sabía nada de él, pacientes pediátricos, había un desenlace que era fatal. Entonces, con los videos esos tan emotivos, causaban muchísimo impacto en el personal de salud que se resistía al cambio, y describía este artículo que justamente cuando el cambio se acompañaba de una movilización de sentimientos, era más probable sostenerlo en el tiempo que si solo yo vengo con un resumen ejecutivo que dice los beneficios de la digitalización son esto, lo otro, ¿no? Entonces apelaban a las emociones para tratar de generar un impacto, motivación y generar conciencia de la necesidad del cambio. Me parecía algo muy interesante que quería compartirles también específicamente de la digitalización. ¿Me pueden permitir un comentario? Por supuesto. Al respecto? Es un punto clave, yo creo, en la implementación de sistemas automatizados en salud. O sea, la recarga que caen en los profesionales de salud, el ingreso de datos. Y eso ha sido una constante en los últimos años. Pero no olvidemos que la revolución industrial que estamos viendo, la 4.0, realmente es una revolución disruptiva en el tema digital, ¿no? La tecnología de
lo que es los datos a través de las cosas, o sea, que las cosas estén relacionadas vía web, todas ellas, hace que gran parte del instrumental médico que se utiliza actualmente se contacta directamente con la base de datos de la historia clínica. Por ejemplo, un rayos X. Ahora, las máquinas modernas ahora están conectadas directamente con la historia clínica y tienen la imagen. Nos viene el 5G y eso ya no va a haber problemas, incluso ni siquiera para los celulares. O sea, es una buena oportunidad pensar en un cambio actualmente, porque como son cambios drásticos que hay, obviamente, bueno, no estamos tan avanzados en Latinoamérica como en otras sociedades, pero podríamos ir avanzando poco a poco en esos temas de trasladándonos al tema digital, dado porque, como digo, ¿no? El Internet en las cosas ya es un hecho. La mayoría de instrumentos médicos tienen conexión digital y se los puede conectar directamente a la historia clínica. Entonces ahí va a haber el resultado. Todo lo que es digital, todas las placas habidas y por haber en diagnóstico están digitales, ¿no? Incluso, por ejemplo, los aparatos que miden la temperatura en el triaje, que es simple, colocarle el aparatito, y ya ni siquiera registra la enfermera el dato, sino que el dato directamente se va a la historia clínica. El peso, el talla, etcétera, todo. Entonces, eso va a ser una facilidad. Eso también pensarlo, ¿no? Que no está lejos, ya se está dando en otros sitios y la implementación va por ahí. Excelente. Muchísimas gracias, Julio, por compartir la opinión. María Pulido tenía mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vivo en México, en el estado de Chihuahua, principalmente, vivo en la ciudad de Chihuahua. Quiero comentarles rapidísimo la experiencia que se tuvo en el Hospital Central Universitario. Por allá por el año de 1999, el 2000, se implementó el Sistema Integral Hospitalario, que se denomina CIO. Y duramos aproximadamente unos 3 años que había una renuencia total a que el personal se impregnara, les interesara, o sea, fue terrible, ¿no? Pero llegó un momento en que nos dijeron, o lo usan o lo usan. Y la jefa de enfermeras vio que había una enfermera, que soy una servidora, que le gustaba estarle moviendo a la computadora, que le gustaba esta parte de estar trabajando en presentaciones y todo. Y ella tuvo esta visión de enviarme a mí al área de sistemas con las personas que tenían el acervo, en realidad el manejo de las plataformas, de cómo se alimentaba y todo, porque es una maravilla, ¿no? O sea, se alimenta desde los cargos de los medicamentos, cómo se carga una jeringa, cuál es el consumo total, las cuentas, y el principal problema que nosotros vimos en ese momento es que para abrir la historia clínica era necesario capturar los signos vitales en cualquier parte, primer nivel. Nosotros no tenemos primer nivel en el hospital, pero sí un área de consulta externa de especialidad. Entonces, para que el médico pudiera abrir el expediente, pudiera acceder a la historia clínica, para iniciar tenían que estar los signos vitales. Entonces, yo me fui a capacitar con ellos, estuve aproximadamente 2 meses y yo fui la que como enfermera capacité a las enfermeras, porque había una renuencia total al personal del área de sistemas o al área que manejaba la tecnología, porque no pensaban igual, porque les decía, oye, es que si cargo una tira de Destrostis, ¿cómo le voy a hacer? Porque viene la presentación de 50 para que me la surte el almacén. Entonces ahí ellos, pues, era así como que por dónde me voy, porque esa parte no la dominan. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, muy padre. Y quiero comentarles que duramos aproximadamente 6 meses en que hubiera una aceptación por parte del personal de enfermería en relación a la captura de signos vitales. Posterior vieron la bondad de hacer los cargos de medicamentos, de material de curación. Entonces fue el primer hospital en el estado que tuvo ese punto. También quiero comentarles que ese sistema pues es padrísimo, pero gobierno del estado implementó otro sistema, que es el del expediente clínico, que ese tiene del año 2016 para acá, y está muy padre porque está enlazado primer nivel. Entonces llega el paciente al área de consulta externa y yo puedo entrar como enfermera y ver lo que le hizo la enfermera de primer nivel. Si le tomó Destrostis,
le dio asesorías y le dio educación en, no sé, en infecciones de transmisión sexual, etcétera. Igual si llega al área de urgencias, está la nota de referencia, está si el paciente o la paciente tiene seguimiento en planificación familiar, y todo. Está padrísimo este sistema. El único problema que tenemos ahorita, y es muy fuerte, es la parte de la contrarreferencia. O sea, significa que si el paciente está hospitalizado y es dado de alta, ya sea posoperado o algún procedimiento que se le realizó, simplemente un parto, no tenemos el seguimiento de la contrarreferencia. O sea, el médico especialista no se ha casado con el beneficio de dar ese seguimiento. O sea, él da su nota de alta y listo, pero no da la contrarreferencia. Entonces ahorita se está trabajando muy fuertemente en eso, porque definitivamente pues las personas regresan a primer nivel para seguimiento de planificación familiar, para curaciones, etcétera. Pero es un sistema muy padre y yo creo que sí, los actores, eso comentaban ustedes, me parece que el maestro Mariano comentaba, esa parte de integrar a los actores, porque si tú qué me vienes a enseñar a mí si no eres médico, si no eres enfermera, si no eres trabajador social. Entonces es bien importante capturar a los líderes, capturar a esas personas que tienen dominio un poquito de más, y creo que tendríamos muchos beneficios en las implementaciones de los diferentes sistemas. Gracias. María, muchísimas gracias por compartir, sobre todo la experiencia propia, que sabemos que es lo que mayor valor tiene, y este tipo de foro de poder compartir de diferentes países cuáles han sido los casos de éxito y de no éxito también, porque sabemos que es donde más se aprende. Así que yo quiero agradecer a todos, me parece que fue muy rica la discusión que tuvimos, así que muchas gracias a todos por haber participado. Mariano, si quieres dar el cierre. Bueno, nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación, creo que fue muy bueno. La innovación en los tiempos actuales es una herramienta que tenemos que utilizar, que tenemos que aprovechar. La coyuntura, como decía Federico, no nos deja opción, hay que innovar, hay que mejorar, hay que solucionar, y tratar de hacerlo con metodología, cualquiera sea la que adopten, porque eso, como les decía antes, va a aumentar mucho las chances de que las cosas sean exitosas. Así que muchas gracias a todos por la participación y nos estamos viendo. Quiero dar un par de avisos parroquiales antes que nos vayamos todos. Primero, bueno, muchísimas gracias a tanto Federico y Mariano por el taller, excelentísimo, a todos los que han participado. También mis reconocimientos para María Eugenia Serres, que nos ha estado ayudando mucho con la parte técnica. Y les quería contar que va a haber certificados que van a estar, los van a recibir por mail de asistencia a estas actividades. También van a estar colgadas en la página del foro todas las charlas, las presentaciones en formato PDF para que las puedan descargar, para que puedan acceder a toda esta información. Muy gentilmente todos los oradores nos han enviado la información. Hay encuestas también que nos ayudan a seguir mejorando. Estamos hablando de mejora de calidad, mejora continua. Entonces, por favor, las encuestas que están también en la página del foro para que podamos ir mejorando para los próximos eventos. Y ustedes saben que este es un foro extendido que sigue ahora el 17 y 18 de agosto en el foro de Cuyo, que es mejora de procesos. El 21 y 22 de septiembre es atención centrada en la persona, el foro del sur de acá de Argentina. Y finalmente, la semana del 18 al 22 de octubre están todos invitados para el foro nacional, el 12º foro latinoamericano calidad y seguridad, y el segundo rioplatense que se hace con sede en Buenos Aires, pero es virtual. Vamos a tener muchísimos oradores de afuera internacionales. Esta vez, como se hace virtual, nos permite poder tener muchísimos oradores y speakers internacionales, así que espero que podamos volvernos a ver todos para esa fecha. Muchas gracias desde ya y hasta luego, nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. Chau, chau.